invitarme a dar esta ponencia y bienvenido a todas las empresas que están participando en este webinar. Bueno, francamente es una ponencia que me hace mucha ilusión, ¿no?, iniciar, porque creo que es uno de los aspectos más interesantes y que de alguna forma más se han invertido a nivel europeo y tal vez a nivel mundial, digamos, de otra forma, para fomentar esta innovación. Para fomentar la innovación que desde el punto de vista económico es fundamental para el crecimiento económico y que hemos podido observar diferentes etapas o diferentes oleadas que han estado lideradas por zonas geográficas diferentes. Por ejemplo, en el pasado podemos ver que hay una serie de innovaciones que han cambiado tanto la sociedad como la economía, como puede ser por las telecomunicaciones o bueno, determinados fármacos, etcétera, etcétera, que principalmente estuvieron liderados por Europa y Estados Unidos. Sin embargo, a día de hoy, la nueva oleada o la oleada que está dirigiendo o haciendo crecer la economía actualmente ya no está tan claramente liderada por Europa, sí, todavía por Estados Unidos, y cada vez aparece Asia como uno de los, digamos, de los personajes más importantes Si es que no están hablando, en liderar. Vale. Con respecto a las innovaciones que liderarán el crecimiento a futuro, que ya de alguna forma digamos, se intuyen, ¿no?, como pueden ser, digamos, tanto nuevos productos como nuevas aplicaciones en Internet, etcétera, etcétera, nuevas baterías para el tema de energía. No está claro quién lo va a liderar. Es decir, todavía a día de hoy no se sabe. Existe una competencia muy importante entre las distintas áreas mundiales. Sin embargo, a día de hoy la posición que tiene Europa es una posición débil. Si en esta transparencia podemos ver las empresas que más están creciendo, o sea, que hay más grandes, con mayor facturación, pero también con mayor crecimiento, y vemos que Europa está en una posición muy débil con respecto a lo que sería Estados Unidos y Asia. En realidad solamente tenemos la que más está facturando estas empresas innovadoras es SAP, pero con un nivel de facturación muy inferior a las que podemos encontrar en Estados Unidos o Asia. ¿Qué se plantea Europa? Bueno, pues se plantea que Europa quiere estar entre estos países líderes de innovación en esta nueva, digamos, ola de innovaciones, ¿no? Y han detectado una serie de debilidades que tenemos con respecto a las otras áreas geográficas. La primera identificada es una falta de venture capital. Aquí en esta gráfica podemos ver la diferencia entre las inversiones que se hacen en venture capital, en innovación en Estados Unidos y Europa. Vemos que la diferencia es sustancial, francamente es importante. Europa solamente está invirtiendo el 20% en el último año, del cual tenemos datos con respecto a Estados Unidos, pero no solamente es la cantidad, sino también la evolución. Vemos que mientras que en Estados Unidos se está incrementando exponencialmente esta inversión, en el caso de la Unión Europea está casi estacionado, ¿no? Otro de los grandes problemas que se identificaron a nivel de la Unión Europea en cuanto a esta posición de debilidad en esta innovación es la fragmentación que tenemos con respecto digamos, otras áreas geográficas, por ejemplo, Estados Unidos, en el desarrollo de esta I+D y de esta innovación. Europa, digamos, de alguna forma, cada uno de los países llevan sus propios programas de I+D y de alguna forma a veces se pueden duplicar o no se consiguen las sinergias óptimas entre los programas realizados por los distintos países. Así que otra de las prioridades de la Unión Europea es de alguna forma interconectar todas estas áreas para conseguir, digamos, un desarrollo total de este potencial, ¿no? Pues a través de clústeres que ya veremos más adelante y también de la relación entre las distintas regiones europeas. Bueno, este es un poco la introducción, el entorno en el que nos estamos moviendo, y en este entorno nace Horizon Europe. Horizon Europe es el nuevo programa marco dirigido a financiar la innovación
y la investigación y desarrollo. Y lo que sí que es importante es que el planteamiento de Horizon Europe no es un cambio radical con respecto al programa anterior, que era el Horizon 2020, el Horizon 2020, sino una evolución. El Horizon 2020 aportó una serie de innovaciones muy importantes en la financiación europea de investigación y desarrollo. Una de las más importantes es justamente que se empezó a financiar la innovación. ¿Qué significa la innovación? Pues la puesta en el mercado de esta investigación y desarrollo de alto nivel, de alto valor, que se está realizando en la Unión Europea, pero que de alguna forma se ha detectado que no es capaz de llegar al mercado. Entonces se crearon una serie de programas que supongo que la mayoría de vosotros conocéis. El más conocido fue SM Instruments, en el que se permitía que las pymes pidieran directamente a la Unión Europea esta financiación. Y se cambió también el esquema en cuanto a que no se obligó, en este caso, a ir en consorcio, como eran la mayoría de los programas, sino que las pymes se podían presentar de forma individual. Durante todo lo que sería Horizon 2020 se fueron modificando, se fueron adaptando estos programas, se hizo un aprendizaje y un reajuste de estos programas y de alguna forma así es como han llegado a este momento en el que se va a iniciar el Horizon Europe y uno de los principales, digamos, cambios que se realizaron durante el Horizon 2020 fue la creación de un nuevo organismo que es el EIC, ¿no? European Innovation Council. Bueno, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento de este Horizon Europe. Es importante, vamos a ver, la definición de los programas, la definición de las políticas a nivel europeo es compleja. Es compleja porque tiene una estructura matricial donde de alguna forma se cruzan directrices, digamos, directrices y diferentes objetivos que provienen de diferentes áreas. Es importante que mantengamos siempre en la cabeza que las directrices de las políticas europeas en este periodo están dirigidas pues, a la economía verde, a la digitalización y lo que llamaríamos a la resiliencia de nuestra industria, es decir, a que la industria pueda adaptarse a estas nuevas situaciones y cambios, en este caso, en el caso que estamos viendo, francamente conflictivos, que estas empresas sean capaces de adaptarse y de seguir evolucionando. Entonces, Horizon Europe consta de 3 pilares. El primer pilar corresponde al I+D, es decir, a lo que sería la investigación, a la excelencia en investigación. Esta no es una parte que esté directamente relacionada con las pymes ni con la innovación, ¿vale? Porque se trata de investigación básica. Después existe un segundo pilar. Este segundo pilar se basa en la competitividad industrial, trabajada principalmente en base a clústeres. Y un tercer pilar que apoya la innovación abierta, y ese tal vez es el pilar más importante en el que nos vamos a centrar en esta ponencia, que es la innovación, donde el papel de la pyme, de la startup, es un papel muy importante. Dentro de este pilar encontramos tres instrumentos básicos. El primero es esta organización que os he comentado, el EIC, el European Innovation Council. Después existe todo el desarrollo de un ecosistema europeo de innovación, donde entrarían toda la parte de los clústeres, el desarrollo de clústeres para, de alguna forma, mejorar esta interconexión y los aportes que pueden hacer estas pymes o startups. Y después aparece un tercer organismo independiente, que es el European Institute of Innovation and Technology, es el EIT, que ha desarrollado de forma independiente, ¿vale? Todo lo que sería una estrategia de clústeres, digamos, de alto nivel o con una inversión mucho más significativa. La ponencia de hoy se va a basar en los programas asociados a estos 3 instrumentos que podemos encontrar dentro del pilar 3. Vamos a empezar con el primero, que de alguna forma es el más conocido. Tal vez actualmente cuando se habla del ACE Accelerator, pues hay personas que no lo conocen, pero si yo de alguna forma refiero que es la continuación del SM Instruments fase 2, es mucho más fácil, ¿vale?, que podamos entender en qué consiste este programa. Pues esta organización, el EIC, que se creó en el 2018,
Se basa principalmente en dos objetivos básicos. Uno es desarrollar la innovación disruptiva. No importa, digamos, el tipo de desarrollo, principalmente serían para ideas que no existen prototipos, es decir, para ideas muy innovadoras que todavía no se han testeado y que corresponden a los programas que se conocen como Pathfinder. Estos tampoco, digamos, no vamos a verlos en profundidad, porque ya digo que en este caso estarían más vinculados pues, a universidades o niveles de investigación, digamos, disruptiva digamos, un elevado nivel de innovación. Pero después encontramos los programas Accelerator, que estos programas sí están enfocados para pymes y para startups. Y la idea de esta familia, ya veremos, hoy veremos los dos principales, es justamente ayudar a estas startups o pymes que son innovadoras a crecer, a poder competir, a ocupar un lugar importante en el mercado. Entonces, como ya hemos comentado, el AC Accelerator es la continuación del SM Instruments. Ya en los últimos 2 años, entre 2018 y 2020, ya se fue haciendo esta evolución eliminando lo que se conocía como el SM Instruments fase 1 y evolucionando el SM Instruments fase 2 al EIC Accelerator. ¿Qué es lo que se aprendió? Es importante que sepáis que la Unión Europea continuamente va evolucionando. Por eso a veces resulta difícil, ¿no? poder entender o poder saber cuáles son las actuales políticas porque es una evolución continua. Es importante conocer las directrices, pero en cada situación nos podemos encontrar fotografías de programas totalmente diferentes. Pues lo que aprendió es que con el nivel de subvención que existía en este programa, que era entre $500.000 y 2,5 millones de euros, que subvencionaba en la mayoría de los casos el 70% del coste del proyecto, no era suficiente. Y que con una evaluación a distancia sobre digamos, propuesta escrita, tampoco era suficiente para identificar aquellas empresas que mejor iban a poder llevar esta innovación al mercado. Por lo tanto, modificaron en dos partes. Por un lado, la evaluación sigue manteniendo esta evaluación a distancia, pero se incorporó una defensa presencial. Las empresas que han sido seleccionadas en la primera etapa tienen que ir a defenderlo a Europa. Y segundo, se abrió la posibilidad de incrementar esta financiación, de llegar a tener una inversión adicional de hasta 15 millones de euros. ¿A través de qué? Pues a través de Venture Capital, a través de inversión directa en la empresa. Sin embargo, hay que destacar que esta inversión directa en realidad está realizada a través de un fondo asociado al EIC que tiene de alguna forma el apoyo del Banco Europeo de Inversiones. En cuanto a la tipología de empresa que se está buscando, es la misma tipología de empresa que se buscaba en el SMI Instrument fase 2. Es una empresa, no importa que sea pyme o startup, pero sí que tiene que aportar o presentar un proyecto que sea innovador, que pueda cambiar de alguna forma el mercado actual, que pueda pues conseguir unas empresas que se conocen como unicorn, es decir, estas empresas que hemos visto que en Europa faltan, ¿no? Con gran nivel de facturación y gran, digamos, crecimiento. Y como la idea de este programa es en 24 meses, que es poco, son 2 años, poder ser capaces de llevar esta innovación hasta el mercado, se pide un nivel de desarrollo ya importante esta innovación, que llamamos un TRL6, del TRL6 a 8. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen, ¿vale? de los principales, digamos, aspectos que ofrece este AC Accelerator y que de alguna forma ya hemos comentado anteriormente. Importante, ¿cómo consigue una empresa, una pyme innovadora, ser financiada por este programa? Bueno, pues el proceso de selección es el siguiente. Hay que escribir, digamos, una propuesta. Esta propuesta, que es en inglés, tiene que tener un nivel de calidad importante porque ya veremos que el nivel de competencia es muy elevado. Estas propuestas las evalúan 4 evaluadores independientes a distancia que envían su informe al EIC con una nota. Se hace un ranking, se hace una media
y se hace un ranking de estas empresas y las mejores son las que son invitadas a defenderlo presencialmente en Bruselas. De esta defensa se seleccionan cuáles van a ser el número de empresas financiadas en cada uno de los cut-offs o de las, digamos, de las propuestas o digamos, de la posibilidad que existen las empresas para presentar, nosotros le llamamos cut-offs, y que hay 4 a nivel anual. En cada uno de estos cut-offs hay un número limitado de empresas que van a poder ser subvencionadas, entre las que mejor, digamos, puntuación obtengan, pues de alguna forma se asignará esta subvención. Pero la diferencia de este EIC Accelerator con respecto al SME Instruments fase 2 es que en este caso la empresa puede también solicitar una financiación mixta. Es decir, puede solicitar esta financiación del 70% a fondo perdido que otorga el programa, pero también puede solicitar una financiación principalmente para la puesta en mercado del producto a través de estos fondos de EIC y la participación en el capital de la empresa. Bueno, como os comentaba anteriormente, el nivel de competencia de este programa es muy elevado. Si ahora nosotros observamos los 2 últimos cut-offs, el último del 2019 y el primero del 2020, vemos que en total se presentaron 3.699 propuestas, ¿vale? De las cuales fueron seleccionadas para solamente 119. ¿Esto qué significa? Pues significa un ratio de éxito del 3,24%. El 3,24% significa de que solamente el 3,24% de los proyectos que se presentan se financian. Bueno, este número también hay que tomarlo en consideración porque sí que es importante saber que no solamente se presenta una vez un proyecto, sino que se puede presentar todas las veces que en un principio una empresa considere que es necesario presentarlo, aunque también hay que tener en cuenta que cuantas más veces se presente, menos fuerza o menos convincente puede resultar ese proyecto. Por lo tanto, aquí también contamos toda esa repetición en las presentaciones. Sin embargo, en el último cut-off, el del 20 de marzo, que se solapó con la crisis del COVID-19 y que de alguna forma se abrió un fondo adicional también para respuestas innovadoras que pudieran solucionar la situación actual, el número de presentación de propuestas se duplicó. Es decir, mientras que en los cut-offs anteriores, por cada cut-off se presentaron 1.900, en este caso para uno solo se presentaron 3.895. ¿Qué conclusión podemos sacar de aquí? Bueno, pues que cada vez es más competitivo. También es cierto que se ha ido aprendiendo durante el SME Instruments fase 2. Las empresas han ido aprendiendo a diseñar estas propuestas. Las propuestas cada vez son de mayor calidad. Por lo tanto, solamente aquellos proyectos verdaderamente novedosos, innovadores y que pueden aportar valor van a ser seleccionados dentro de este programa. Pero bueno, aquí hay algunos datos, sobre todo para animar a la audiencia, en cuanto a la posición que tiene España en estos programas. Es una posición muy fuerte. Es cierto, nosotros somos un país de pymes, ¿vale? La mayor parte de nuestro tejido industrial corresponde a la estructura de pyme y microempresa y somos un país también muy innovador. Por lo tanto, en toda la historia, y aquí se suma tanto el SME Instruments fase 2 como el EIC Accelerator, el número de propuestas financiadas que provenían de España es muy elevado, es de casi 1.000 propuestas. Con respecto al siguiente país, que es Italia, y que está por encima de las 600, pero no llega a los 700 números de propuestas. Y a partir de ahí van disminuyendo, ¿no? Otro tema importante podríais preguntar, bueno, pero es que estas propuestas solamente se dirigen a salud o solamente se dirigen a IT, ¿no? Pues no, es importante que la mayoría de estos programas la mayoría de los clústeres es un poco diferente, pero se conocen como programas bottom-up. Significa que están abiertos a cualquier innovación que sea disruptiva y que pueda pueda provocar un cambio en el mercado. Sí que es cierto que la mayoría de la financiación se ha ido a salud o se ha ido a ICT, pero en este caso vemos que hay otro tipo de, digamos, de sectores como puede ser ingeniería, energía, bueno, o
etcétera, etcétera, es decir, la mayoría de los sectores, y muchas veces han ganado propuestas que no necesariamente tienen asignada una tecnología importante, sino que su innovación es en modelo de negocio. Es decir, se acepta cualquier tipo de innovación que pueda aportar este valor y este cambio en el mercado. Otro de los programas menos conocidos de EIC es el Fast Track of Innovation. Este programa se hizo un test entre el 2014 y 2016 y que se reincorporó o se volvió a lanzar en el 2018, tiene algunas diferencias importantes con respecto al anterior, principalmente es que este se tiene que presentar en consorcio. Sin embargo, no son grandes consorcios, tienen que ser consorcios de entre 3 y 5 empresas de al menos 3 países diferentes de la Unión Europea. En este caso sí que se pide que el 60% del presupuesto del proyecto corresponda a empresas industriales. ¿Por qué? Pues porque también pueden intervenir grandes empresas, universidades, centros tecnológicos y la financiación en este caso que sería simple, en este caso no hay una financiación mixta, no hay una participación en la empresa, es solamente subvención, puede llegar hasta 3 millones. También es importante que veáis que hay una diferencia en cuanto a asignación de recursos, mientras que en el EIC Accelerator hemos visto que entre 2018 y 2020 se asignaron 1 billón, o sea, 1.000 millones de euros, en este caso es solamente un 20%. En este caso vemos que son 200 millones de euros. En el caso de Fast Track of Innovation, ya estamos hablando de la etapa del 2018-2020, también vemos que el éxito de las empresas españolas es significativo. Es casi el doble del siguiente país, que sería Reino Unido. Bueno, los programas que hemos visto son unos programas muy, muy interesantes. Pueden cambiar realmente la realidad. Bueno, no pueden cambiar, cambian la realidad de una empresa que gana uno de estos programas. Pero muchas veces hay empresas innovadoras que sus innovaciones no son tan significativas como para poder acceder a uno de estos programas. Y la dificultad es importante. Es importante que no os tenéis que desanimar, no por eso no existe financiación a nivel europeo para una pyme que sea innovadora. Hay muchos otros programas, tal vez no con un nivel de innovación o de financiación tan elevado, pero sí que ofrecen, apoyo a todas esas pymes que quieran, hacer innovación y sobre todo que estén dispuestas a colaborar con otras empresas u otras zonas de la Unión Europea. Eso sería lo que abarca lo que sería la política de clústeres, que no hay una sola línea, sino que hay varios organismos que están vinculados y que trabajan para fomentar estos clústeres. Aquí os he puesto una serie de ejemplos. Estas ayudas están gestionadas por clústeres. Generalmente estos clústeres están formados por grupos de países, por organismos que pertenecen a distintos países de la Unión Europea, que solicitan una financiación a la Unión Europea y en base a esa financiación obtenida subvencionan o ayudan a las pymes innovadoras. Entonces, aquí os he puesto algunos ejemplos. Son ejemplos. Actualmente hay muchos más programas abiertos, generalmente asociados a sectores específicos y por lo tanto habría que ver en cada caso cuál es el que mejor se adapta. Pero bueno, en cuanto a programas de clústeres genéricos, pues cabe destacar el InnoWhy porque es un programa que ha estado o está dirigido, ahora ya está cerrado, hubieron dos calls, una en el 2019 y otra en el 2020, a la internacionalización de las pymes. A la internacionalización de las pymes desde el punto de vista, digamos, de desarrollo de un proyecto de I+D o de innovación con un partner externo a la Unión Europea. En este caso, lo que se financiaba era el desarrollo de este plan de viabilidad con un importe de 60.000 euros que correspondía a una financiación del 70%. En este caso también era un programa bottom-up, es decir, que de alguna forma cualquier tipo de proyecto estaba bienvenido. Ya os he dicho, ya os he comentado que el tema del clúster, la gestión de los clústeres es
podríamos decir, de nuevo, matricial, o la red es compleja porque hay muchos organismos que de alguna forma los están financiando, otro organismo que obtiene una financiación totalmente independiente, ¿vale? Porque en realidad viene de la financiación de la Europa de las regiones, es Interreg. Pero él también tiene políticas específicas para la internacionalización de pymes. En este caso os he puesto un ejemplo que es el Boost for Health. En este caso, como podéis ver en el mapa, digamos, este clúster se ha formado por distintas regiones de Europa, entre las cuales podemos ver que está Cataluña, y está focalizada para el desarrollo, digamos, o el apoyo a las pymes que están en el sector de salud. En este caso, se aplica una serie de vouchers, ya sean para ayudas a viajes o contratar servicios que apoyen a la internacionalización de las pymes. Para poneros un ejemplo de un programa que está abierto actualmente y que cierra el 29 de julio, os muestro aquí el DigiCube. Este está asociado a un clúster, a un clúster donde también, digamos, España sí que forma parte de este clúster, pero que está focalizado en el sector de óptica, ¿no? De óptica y fotónica. Entonces, en este caso, es una aplicación específica, es para financiar aquellos proyectos que relacionen la inteligencia artificial con el diagnóstico médico. Hay una serie de diferentes vouchers, desde para realizar un prototipo, donde se financia un máximo de 60.000 euros por proyecto, y 20.000 máximo por pyme, pero también hay otros, hay otro que una vez ya está el prototipo, financia la llevada al mercado o el desarrollo en producto de este prototipo, con un máximo de 150.000 euros y 50.000 por cada una de las pymes, y apoyos puntuales, bueno, también a viajes con un máximo de 6.000 por empresas, o a desarrollos, digamos, en laboratorios propios de este clúster. Actualmente ya, como os comento, hay muchas otras, digamos, propuestas o clústeres abiertos, que la duración de la sesión de hoy no nos permite verlos todos en profundidad. Como forma independiente, y os recuerdo, es el tercer instrumento que teníamos en el pilar 3 del Horizonte Europa, tenemos una nueva organización, que es el European Institute of Innovation and Technology, es el EIT. El EIT se basa en un concepto económico, que es el concepto de la triple hélice, en el que se defiende que la innovación, la continua innovación, se consigue del desequilibrio, o de alguna forma de la evolución que se consigue entre la interrelación de los tres grandes personajes, ¿no? Que son la universidad, las empresas o el sector privado, y el sector público, los organismos públicos. En base a esta filosofía, se han creado una serie de clústeres, clústeres importantes, con una dotación financiera importante a nivel europeo. Actualmente estos clústeres cuentan, pues, con 249 universidades asociadas, más de 983 empresas, entre grandes empresas, pymes y startups, y 133 regiones y organismos públicos. En la historia, desde 2010, que es cuando se creó el EIT, se han ido creando diferentes clústeres. En este caso son clústeres, ya como os comentaba, grandes, ambiciosos, pero focalizados en determinados sectores. El primer clúster que se creó fue el de clima o el de economía circular. Después fue el digital, en el sector de la alimentación, el EIT Health, InnoEnergy para la energía, materias primas, después el clúster de fabricación, y el último que se ha creado, que creó el año pasado, es EIT Urban Mobility, dirigido a la movilidad urbana, a mejorar la movilidad urbana.
Con respecto a lo que a nosotros nos concierne, yo querría destacar de estos clústeres principalmente tres: el IT Health, el InnoEnergy y el Urban Mobility. ¿Por qué? Pues porque están liderados por universidades con las que nosotros tenemos muy a mano, universidades con las que podemos colaborar, que son en la región de Barcelona, que son la UPC, que lidera InnoEnergy y Urban Mobility, y la Universidad de Barcelona en el caso de IT Health. A nivel nacional, hay otras universidades que también están participando en lo que es en raw materials o en manufacturing o food. ¿Vale? De alguna forma la presencia de España es significativa en estos clústeres. Aquí os pongo una pequeña, digamos, presentación solamente para recordar estos tres clústeres que son los que tenemos más cercanos y en los cuales también, en este caso, en el caso de estos clústeres, las empresas tienen que asociarse, o sea, tienen que formar parte del clúster para poderse beneficiar de estas ayudas, tanto en la aceleración como en la creación de nuevas empresas, que correspondería al InnoEnergy y al Urban Mobility. Vale. Como punto final ya de esta presentación, voy a hablar de un programa, de nuevo, independiente, totalmente independiente de lo que ha sido el Horizonte 2020, el Horizon 2020 o el Horizonte Europa, que ahora vamos a estrenar. Y es, digamos, lo que conocemos como el programa Eureka. El programa Eureka sería, para entendernos, tiene una financiación de alguna forma similar a una estructura de financiación en cuanto a que financia tanto programas de pymes como clústeres, como otras, digamos, proyectos. Pero en este caso la financiación le proviene, es una financiación mixta, es decir, el 25% proviene de la Unión Europea y el 75% proviene de cada uno de los países miembros digamos, de esta organización. Dentro de este esquema de colaboración o de financiación Eureka, existe un programa que está especialmente indicado para las pymes innovadoras y es el Eurostars. El Eurostars en ciertos puntos comparte puntos con el EIC Accelerator o el SM Instruments fase 2, pero también tiene puntos diferenciales muy importantes, ¿no? Como ahora vamos a ver. La dotación que tiene este programa es importante. El Eurostar tiene una dotación financiera entre el 2014 y 2020 de 1.148 billones de euros. Perdón, de 1,14 billones de euros, o sea, 1.148 millones de euros. Los países Eurostars. Una de las vamos a basarnos principalmente en los puntos fuertes, en las diferencias que tiene este programa con respecto al EIC Accelerator. Uno es los países que forman parte del Eurostars. Los países que forman parte del Eurostars no necesariamente son solamente los países que forman parte de la Unión Europea o que forman parte del Horizonte 2020, ¿no? Aquí encontramos países que también forman parte del Eurostars y que por lo tanto pueden formar parte del consorcio que solicite el programa, como son, por ejemplo, Canadá, Turquía, Corea del Sur, Sudáfrica. Estos países no forman parte del Horizonte 2020, del Horizon 2020, y en cambio sí forman parte del Eurostars. Por lo tanto, se puede crear un consorcio con cualquiera de estos países. El consorcio que está solicitando el Eurostars es un consorcio limitado, es un consorcio pequeño. Es decir, a partir de dos empresas de dos países que formen parte del Eurostars, ya se puede crear un proyecto Eurostars. Pero una de las características principales es que tiene que estar liderado por una pyme intensiva en I+D. Veremos que el concepto de pyme intensiva en I+D no significa, no se necesita el sello, sino que, digamos, la definición es mucho más limitada, corresponde, en este caso, bueno, habría que terminar de concretarlo con el CDT, pero corresponde aproximadamente a un 10% de la inversión en I+D. Sin embargo, una vez está liderado por esta pyme innovadora,
intensiva en I+D, puede ir acompañado de cualquiera de los otros personajes o, digamos, actores de la innovación, como pueden ser universidades, centros tecnológicos o grandes empresas. Existe una restricción en cuanto a la participación, como podemos ver aquí, ¿vale?, que tienen que tener cada una de estas partes. Con respecto a la Eurostar España, en el periodo 2014-2019, pues aquí lo que podemos ver así a simple vista es que el nivel de éxito pues ha sido muy superior al que hemos podido observar en el EIC Accelerator. El número de aplicaciones también es más limitado, ¿vale? Se presentaron 810, de las cuales se aprobaron 197. Eso significa una tasa de éxito del 24%. Bueno, como podemos ver, el entorno de, digamos, de financiación a las pymes innovadoras es rico. Es decir, existen muchos proyectos y de alguna forma muchos programas que se pueden ajustar a las necesidades reales de cada una de las empresas, pero también es complejo. Y sobre todo exige pues una serie de habilidades a la hora de redactar y de presentar, de entender qué es lo que están buscando estos programas y de redactar estas propuestas, que siempre son el primer paso para el filtro de la subvención, ¿no? Para obtener esta subvención. Por eso, de forma conjunta con el Centro de Estudios Internacionales, que está adscrito a la Universidad de Barcelona, y ofertando un título de experto de la Universidad de Barcelona, hemos diseñado un curso de redacción en proyectos europeos. La idea de este curso es un curso, digamos, Learning by Doing, es decir, es un curso de aplicación. Es decir, la idea es desarrollar de forma práctica estas habilidades que permitan que una empresa pueda presentarse, y si en el caso de proyectos muy competitivos no se sienten capacitados para redactar ese proyecto, sí al menos entender qué se está buscando y de alguna forma poder colaborar con, digamos, empresas o consultores externos que les puedan ayudar en la redacción. Como comentaba, este curso es eminentemente práctico. Existe un módulo, el módulo 4, que es el Practicum, en el que es la redacción de una propuesta para un proyecto europeo, que estará directamente, digamos, supervisada por un experto evaluador digamos, de los programas, pero también por un profesor nativo en inglés, especializado en redacción persuasiva en inglés. Este aspecto es importante. No hay que olvidar que cualquier proyecto que nosotros presentemos a la Unión Europea va a ser en inglés y que de alguna forma tenemos que convencer a estos evaluadores que tienen muy poco tiempo para poder decidir y para poder evaluar estos proyectos. Sin embargo, este curso también incluirá otros módulos, digamos, de introducción a la innovación y a este entorno europeo, identificando los organismos y los principales programas. Y después un módulo práctico donde se tratarán los tres principales áreas que incluyen cualquier proyecto europeo, que es excellence, o excelencia, impacto e implementación, y que bueno, estaremos apoyados por diferentes evaluadores, pero también por directores digamos, de grandes centros tecnológicos con experiencia en este sector, y también por profesorado de la Universidad de Barcelona. Bueno, el tercer módulo es un módulo específico justamente para trabajar estos skills, estas habilidades en la redacción persuasiva en inglés. Si alguna empresa pues, está interesada en obtener más información sobre este curso, se puede dirigir directamente al CEIP, y tal como se ha comentado al principio de la presentación, AMEC forma parte del club de empresas, digamos, del CEI, del Executive Club, y por lo tanto tienen un descuento asociado a este curso que, bueno, para este curso pues correspondería a unos 400 euros en la inscripción.
Bueno, agradezco mucho, agradezco, digamos, vuestra asistencia. Espero que la presentación haya sido de utilidad, a pesar de, digamos, lo complejo que es el entorno, que lo entiendo, y quedo de alguna forma a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgir.